Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, porque hoy venimos cargados con un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sinceramente, a más de uno le ha volado la cabeza. ¿Se acuerdan de esa pareja que conquistó las pantallas y los corazones de millones con su química explosiva? Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, amigos, la telenovela que vivieron juntos en la vida real parece que ha tenido giros mucho más intensos de lo que imaginábamos. Hoy vamos a desentrañar el misterio, vamos a ir más allá de los titulares y vamos a intentar revelar la verdad detrás de esa historia que nos dejó con la boca abierta. ¿Persiguió Demet a Can Yaman? Prepárense porque vamos a bucear en los detalles, los rumores y las posibles realidades de esta intensa relación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, la realeza y esas historias que nos hacen suspirar o debatir, asegúrense de darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden nada de lo que traemos. Bueno, vayamos al grano. La historia entre Demet Özdemir y Can Yaman, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikuş, fue un torbellino de romance, química palpable y, por supuesto, especulaciones. Desde el primer momento en que los vimos interactuar en pantalla, la chispa era innegable. La complicidad, las miradas, esa tensión que solo dos personas con una conexión especial pueden transmitir. Era tan real, tan cautivadora, que miles de fans, incluido yo, nos enamoramos de su historia antes incluso de que empezara fuera de la ficción. Y es que cuando una pareja en la pantalla tiene tanta conexión, es natural que los espectadores deseen, anhelen, que ese amor trascienda. ¿Y quiénes somos nosotros para no desearlo? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse difusa. Y ahí es donde entran las dudas, los rumores y las preguntas que hoy queremos responder. Se habló muchísimo de su relación, de sus idas y venidas, de sus encuentros y desencuentros. Y un rumor en particular resonó con fuerza, que Demet Özdemir, la carismática protagonista, fue quien dio el primer paso, quien persiguió de alguna manera a Can Yaman para intentar que su relación pasara de las pantallas a la vida real. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones? Vamos a analizar un poco el contexto. Erkenzikuş fue un fenómeno. La serie se emitió en Turquía en 2018 y rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, no solo en su país de origen, sino también a nivel internacional. Millones de espectadores se engancharon a la historia de Sanem y Can, y la química entre Demet y Can era, sin duda, uno de los pilares de su éxito. Sus personajes se enamoraban de una manera tan natural y apasionada que era imposible no creer en su amor. Y ahí es donde la magia ocurre, ¿verdad? Cuando un actor y una actriz logran que te olvides de que están actuando, que te hagan sentir parte de su historia. Tras el éxito de la serie, la relación entre Demet y Can empezó a ser analizada con lupa. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada aparición pública, cada foto juntos, cada like en redes sociales era motivo de titulares y debates. Se les veía juntos fuera del set, se rumoreaba sobre citas secretas, y la presión mediática era inmensa. Y es en este punto donde surgen las teorías. Algunos medios y fans especularon que Demet, más enamorada o más decidida a formalizar la relación, podría haber sido la que más se esforzó por mantenerla viva o por hacerla avanzar. ¿Por qué esta teoría? Bueno, a menudo se basa en observaciones de su comportamiento público y en supuestas filtraciones de fuentes cercanas a la pareja. Se decía que Can Yaman en aquel entonces estaba sumergido en una vorágine de fama y proyectos, y que quizás no estaba en la misma sintonía o con la misma urgencia de comprometerse que Demet. Se comentaba que él disfrutaba de su libertad y del éxito profesional, mientras que Demet, por su parte, parecía más enfocada en construir una relación sólida. Hay que recordar que en aquel momento Can Yaman estaba viviendo un boom mediático espectacular. Era el soltero más codiciado, su fama se disparaba por las nubes, y no es raro que una persona en esa situación se sienta abrumada o simplemente decida disfrutar del momento. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también muy exitosa, parecía tener una personalidad quizás más aterrizada, más inclinada a la estabilidad emocional. Y es aquí donde la idea de perseguir entra en juego. No hablamos de una persecución física, claro está, sino de un esfuerzo mayor, de una iniciativa más marcada por parte de ella para que la relación floreciera. Se comentaba que Demet era quien proponía planes,
quien intentaba pasar más tiempo juntos, quien mostraba públicamente su afecto, mientras que Can, a veces, se mostraba más reservado o con la agenda más apretada. Estas observaciones, aunque anecdóticas y basadas en la interpretación de los medios, alimentaron el rumor de que Demet podría haber estado luchando un poco más por esta relación. Es como esa situación en la que una persona está claramente enamorada y quiere dar el siguiente paso, mientras que la otra todavía no está tan segura o tiene otras prioridades en ese momento. La intensidad de las redes sociales y el fanatismo de los seguidores también jugaron un papel crucial. Los fans de Erkencikus se habían encariñado tanto con la pareja que querían verlos juntos en la vida real. Cualquier señal de distanciamiento, cualquier indicio de conflicto, era analizado al milímetro. Y en este contexto, la idea de que Demet fuera la más activa en la relación se convirtió en una narrativa popular. Era una forma de explicar las posibles tensiones o la eventual ruptura, dando la imagen de una mujer fuerte y decidida que luchaba por el amor. Ahora es importante recalcar que todo esto son especulaciones, rumores y las interpretaciones de lo que ocurría detrás de cámaras. Nosotros como público solo vemos fragmentos, imágenes cuidadosamente seleccionadas, y nos basamos en lo que los medios deciden publicar. La verdad absoluta sobre la dinámica de una relación es algo íntimo, algo que solo las personas involucradas conocen realmente. Sin embargo, hay un incidente que a menudo se cita para apoyar esta teoría. Se rumoreaba que después de que la relación hubiera pasado por un momento de enfriamiento o duda, Demet había viajado a Italia para reencontrarse con Can, quien estaba filmando allí. Esta acción, vista por muchos como un gesto romántico y decidido, fue interpretada por algunos como una muestra de que ella era la que estaba intentando salvar la relación, la que no quería dejarlo ir fácilmente. Era un viaje impulsado por el corazón, por la esperanza de reavivar la llama. Podemos pensar en ello desde diferentes perspectivas. Por un lado, un acto así demuestra valentía, un deseo profundo de luchar por lo que uno quiere. Si Demet hizo ese viaje, si dio esos pasos, es porque sentía algo muy fuerte y estaba dispuesta a hacer un esfuerzo para mantenerlo. Por otro lado, también podríamos verlo como una relación que ya estaba en un punto complicado, donde uno de los dos sentía la necesidad de tomar la iniciativa de forma más drástica para evitar su fin. La realidad es que las relaciones, incluso las de las estrellas de cine, son complejas. Hay altibajos, hay momentos de euforia y momentos de duda. Y es natural que en una relación de alto perfil como la de Demet y Can, estas dinámicas se magnifiquen y se conviertan en objeto de debate público. Lo que sí es innegable es la química que compartían. Esa chispa era real, era palpable en cada escena. Y esa conexión, aunque fuera profesional, debió haber sido muy fuerte para que surgieran tantas especulaciones y para que los fans se involucraran de esta manera. Es el poder de la actuación y del carisma, que nos hacen soñar y creer en las historias de amor. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿persiguió Demet a Can Yaman? La respuesta no es un simple sí o no. Podemos decir que, según muchos indicios y rumores, Demet Özdemir mostró una dedicación y un esfuerzo significativos en su relación con Can Yaman. Si eso constituye una persecución, es una cuestión de interpretación. Para algunos, fue un acto de amor y determinación. Para otros, quizás, fue un intento de mantener una relación que Can Yaman no estaba en la misma posición de priorizar en ese momento. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia, tanto en la ficción como fuera de ella, capturó la imaginación de millones. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su química en Erkencikus perdura. Y las especulaciones sobre quién dio más pasos, quién se esforzó más, seguirán alimentando las conversaciones de los fans. En definitiva, la verdad detrás de las relaciones de las celebridades es un territorio a menudo turbio, lleno de medias verdades, rumores y la distancia insalvable entre la vida pública y la privada. Lo que sí podemos aprender de todo esto es que las relaciones humanas son complicadas, que el amor puede llevar a gestos audaces, y que la fama, a veces, puede intensificar estos dramas personales. Y así llegamos al final de nuestro análisis. Ha sido un viaje fascinante por los rumores y las posibles realidades de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos intentado desentrañar esa historia que tanto nos ha intrigado. Recuerden, esto es solo una interpretación basada en la información disponible, y la verdadera historia solo la conocen ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí desarrollarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet persiguió a Can?
¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle ese pulgar hacia arriba, ese me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, o simplemente con quien crean que le pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.